Continuamos con el ejercicio número 10. En el ejercicio número 10 nos piden hacer un programa de computador tal que, como datos de entrada, va a imprimir una serie de términos o número de términos deseados por el usuario, de la serie de Mupsky. Esta serie cuenta el número de caminos no cruzados de longitud n en la retícula tridimensional. Comienza con los números 1, 1, y los siguientes términos se calculan como la suma de los términos anteriores y la suma de los términos anteriores menos el tercer número anterior. La fórmula para el enésimo número de Mumsky es m subíndice n, donde va a representar n, el número de términos, es igual, se vuelve a llamar a la función m menos n, m menos, en este caso subíndice, n menos 1, más sumatoria de k, empezando desde 0, hasta n menos 2, se vuelve a llamar a la función m de k, el valor ya numérico es como una sumatoria, por m subíndice n menos 2 menos k, donde m0 es igual a 1 y m1 es igual a 1. Los primeros 9 términos o los primeros 9 números de la serie de Mumsky son respectivamente estos números. Pasamos al diseño de pantalla. Entonces, este programa calcula e imprime los términos de la serie Mumsky a partir del número de términos deseados por el usuario. Según que Mumsky, esta serie cuenta con números cruzados. Igualmente, se aplica la información en la presentación del programa. Ahora, como datos de entrada conocidos, datos de salida conocidos. Entonces, entre el número de términos, el usuario por medio de lectura de teclado va a introducir el número de términos deseados y el programa se va a encargar de calcular cada término y asimismo los va a imprimir en un orden. Pasamos al código. Entonces, solamente es posible salvedad para valores a partir del 1, para números menores a 1 no garantizamos los resultados, y números enteros, por decirlo así. Se imprime en pantalla la presentación del programa. Este programa calcula e imprime los términos de la serie de Mumsky a partir del número de términos deseados por el usuario entre el número de términos. Es decir, acá de una vez se está pidiendo que el usuario realice una acción. En este caso va a digitar por medio de lectura de teclado el número de términos. Comienza la definición de la función operar Mumsky, donde va a tener 4 parámetros. El primero es el contador, el que va a llevar la cuenta y es el término que se va a calcular. N, que es el tope. A ese número es el que se le va a realizar tantas veces un procedimiento. En este caso, como le dije anteriormente en diferentes videos, n siempre va a representar tantas veces que va a realizar un proceso booleano verdadero o booleano falso, ya dependiendo de la circunstancia y obviamente del operador lógico. Pero en este caso, contador, si es menor o igual a n, realiza por medio del agrupamiento Peggy booleano verdadero. Entonces, continuando con el orden de ideas, tenemos C, que va a representar el término a calcular. Digamos, término 1, 2, 3, 4, 5, 6. N, que es un límite, un final, por decirlo así. C podría ser un contador o también término. N es el final. Como su nombre lo indica, va a indicar el final o cuántas veces se va a realizar el proceso. N1 es un acumulador, principalmente, o lo podemos cambiar de nombre, donde va a acumular un valor numérico. En este caso, como nos están hablando del anterior, toca guardar el valor numérico de la operación anterior. Y N2 va a guardar, en este caso, o sea, a imprimir, como encontramos acá, el valor numérico ya del término. O sea, el término
N2 va a representar el término actual, N1 el término anterior y el anterior, porque encontramos que acá en N2 se encuentra la operación de la fórmula como tal, pero ya en N1 encontramos que va a adquirir el valor automáticamente de N2, es decir, el valor anterior. Si C, que viene siendo contador, o por decirlo así en este momento, C es menor o igual a N, agrupamiento Begin se va a imprimir una A, coma, disculpen, se va a imprimir un valor numérico, en este caso, se va a pasar un valor numérico a un string. Se va a imprimir biblilla A, coma, N2. Recordemos que cuando haya una biblilla A, siempre después ahí, en ese mismo espacio, va a ir un valor numérico. Es decir, tenemos un valor numérico de N2, lo vamos a convertir a string para que se pueda imprimir. Entonces, en este caso, como va a empezar N2 con 1, principalmente llega e imprime 1. Después se vuelve a evocar a la función donde se suma a C, que es el término del contador 1. Término 1, 2, 3, 4, 5, 6. N, que es una constante, que estamos hablando del límite, entonces el límite ni se resta ni se suma. Hay que dejarlo ahí para que realice la operación de operar Minkowski consecutivamente de manera lineal, ascendentemente. N2, que bien sea N1, es decir, el término anterior que se acaba de sacar. Y encontramos ya la operación lógica. Encontramos una división donde se va a resolver tanto el numerador como el denominador. Acá hay dentro del numerador encontramos una suma de este término, pero de estos términos dentro y de estos términos, donde encontramos se va a multiplicar N1, que está pendiente, pero los paréntesis más internos, con la multiplicación de 3 por la resta de C menos 1. C, recordemos que cabe aclarar que esta es otra fórmula diferente, pero va a dar los mismos resultados. En este caso, N podría decirse que es C, que es el término a calcular. Se le va a restar 1, después se lo va a entregar a la multiplicación. Entonces se multiplica por 3. Después se multiplica por N1. Y N1 viene siendo el término anterior. Ya tenemos la solución de esta parte, ¿cierto? Del primer operador o primer resultado para la suma. Ahora tenemos otro, donde se va a multiplicar N2, que es el término, por decirlo así, actual. O puede decirse así como el anterior, también podría. De la suma de la multiplicación de 2 por C, que es el término, más 1. Después de realizar la suma o la multiplicación primordialmente, se le va a entregar a la multiplicación de N por 2. ¿Por qué N2? Porque estamos hablando del término anterior. El término anterior de la serie. ¿Listo? Y entonces este sería el término anterior del anterior. Y este sería el término anterior. Pero, pues, calculando como C menos 1 o si N2 menos 1 no va a dar, porque no va a conservar los mismos términos de la serie. Tenemos que conservar esos dos parámetros de N1, N2, donde se van a interlazar. Y N1 va a tener el valor de N2 y N2 va a tener el valor de la operación, es decir, el valor de la operación actual, el término actual.
pero como estamos yendo un paso más adelante, N2 se va a convertir en el término anterior y N1 el término anterior del anterior. Bueno, todo esto después de realizar todas estas multiplicaciones y estas sumas, se le va a entregar a la suma, se va a sumar, posteriormente ya tenemos el numerador y en el denominador encontramos la suma de C más 2, que C es el término o el número que se está sacando actualmente. Entonces esto le va a pasar, va a evocar a la función tantas veces que n indique. Es decir, después de realizar toda esta operación, ¿cierto? Entonces se le van a asignar valores tanto a c, que ya viene siendo 2, n, que viene siendo el mismo número, n2, que viene siendo n1, o sea, n1 viene siendo n2, y n2 sale de la fórmula general. Se va a evocar tantas veces, se evoca la función y cuando c sea mayor a n, va a ir al booleano falso, donde simplemente no se va a hacer nada. Es el término final del procedimiento de la misma función. Entonces se vuelven a cerrar, se vuelven en el espacio de memoria a cerrar los procesos que tenía pendientes o los instancias de memoria. En este caso, cierran los paréntesis, vuelve la función donde fue evocada, empieza a cerrar los paréntesis, hasta que llegue y cierra los paréntesis ya principales, tanto del if como el define, y termina el procedimiento. En la evocación de la función, donde está la activación, contador va a empezar en 1 porque estamos determinando el término a operar, el número específico. Read en el segundo, que viene siendo n, que viene siendo un límite. N1, que podría decirse contador. Digo, no, pues contador ya lo tenemos, disculpen. N1 sería acumulador, un acumulador, y recordemos que cuando haya un acumulador tiene que empezar en 0, porque va a guardar un valor numérico y ese valor numérico tiene que ser nulo al principio para poder agregar otro valor numérico y no afectar el resultado. Y N2 porque tenemos que empezar con un número para poder realizar la resta. En este caso se tiene que empezar con 1 porque contador vale 1, pero ya N2 ya valdrá muy diferente después de realizar esta expresión. Damos en el botón de Run. Este programa calcula e imprime los términos de la serie de Chomsky. Igualmente, entre el número de términos, digamos que el usuario quiere 9 y encontramos 1, 1, 2, 4, 9, 21, 51, 127, 323. Digo 923. 4 términos, 1, 1, 2, 4, y el usuario digamos que quiere 12 términos. 1, 2, 4, 9, 21, 51, 127, 323, 835, 2188, 5798. Ejercicio número 10.